3:23, sí, hoy te quiero hablar sobre una vida en balance, amén. Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros que debemos vivir una vida balanceada, una vida en balance, sí, que es lo mejor para cada uno de nosotros y es lo más saludable para nuestras vidas, amén. Dios, en el transcurso de toda su palabra, le muestra a su pueblo y nos muestra a cada uno de nosotros que siempre vivir balanceado es lo mejor para cada una de nuestras decisiones, amén. Así que cuando nosotros nos referimos a balance, estamos decidiendo hacer cosas ni exageradas para un lado, ni exageradas para el otro, sino tener un centro y una dirección correcta en nuestras vidas, amén. Entonces vamos a hablar hoy sobre una vida en balance, amén. Palabra de Dios, Mateo 23, dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pedimos para que tú te derrames con poder en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre, que nos ayudes, nos enseñes y nos muestres cómo podemos tener una vida balanceada con respecto a tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Te pido para que tú estés moviéndote con poder en cada uno de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Como primer punto, te quiero hablar sobre el balance, amén. ¿Qué sería para nosotros si no tenemos una estabilidad? ¿Sí? La palabra estable quiere decir, según la Real Academia Española, que mantiene o recupera el equilibrio, ¿sí? Estamos hablando de algo que necesita tener un equilibrio, ¿sí? La estabilidad en la palabra de Dios nos enseña que es necesario para poder tomar más firmezas, una sola dirección, amén. Si nosotros tenemos un auto, ¿sí? Tenemos algún vehículo donde sus ruedas no están alineadas, ¿sí? En una forma direccional hacia un solo sentido, el volante o la dirección que va a tomar ese vehículo es hacia un lado o hacia otro, ¿sí? No hace mucho yo estaba dirigiéndome hacia mi trabajo y veía uno de los autos que estaba desalineado y constantemente el auto le estaba haciendo así, ¿no? No podía tomar una dirección fija, no podía tener un rumbo fijo y estaba constantemente yendo de derecha a izquierda, ¿sí? No sé si alguna vez te pasó agarrar un carrito en el supermercado, querer llevártelo y el carrito empezaba a desbalancearse para un lado, para el otro, ¿sí? Incluso, no pasó hace mucho esto, el sábado pasado nos fuimos al súper y se trabó una piedrita en la rueda, ¿sí? Cuando automáticamente se traba esta piedrita, el carrito hace pin para el costado, ¿no? Y tomó una dirección equivocada porque yo quería ir derecho, ¿sí? Pero muchas veces esto pasa en nuestras vidas, donde un tropiezo, alguna falla en la dirección nos empieza a desestabilizar, ¿sí? Empezamos a irnos para un lado o para otro, amén. Y Dios quiere que tengamos una vida estable. Proverbios 4:27 dice así: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Deuteronomios 5:32 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Amén. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra que tenemos que tener una dirección, que necesitamos ser rectos en una dirección, ¿sí? Que no nos estemos yendo ni para un lado ni para otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar corriendo el riesgo de ir a la izquierda o de ir a la derecha si no tenemos un balance correcto en nuestra vida, ¿sí? ¿Y por qué va a pasar? ¿Qué tiene de malo, no? Uno piensa y dice, ¿qué tiene de malo poder ir para un lado o para el otro? Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que lo hallan, amén. Cuando estamos hablando de un camino angosto, el problema de un camino angosto, no sé si alguna vez te pasó en la vida de ir por una vereda, por algún lugar donde es estrecho, ¿sí? Corres el riesgo, no sé, yo en mi barrio tengo las veredas hechas con cemento, y si vos le errás a la vereda vas a pisar el barro, ¿sí? Te vas a ensuciar. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir por el camino derecho, ir por el camino recto, por el camino angosto, ¿sí?
Y una de las cosas que cuando nosotros nos equivocamos y pisamos el camino hacia el costado, nos vamos a terminar ensuciando con el pecado, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere evitarnos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que vivir una vida extremista es un problema para nosotros, ¿sí? Una cosa es no puedo hacer nada porque a Dios no le gusta que haga nada, y otra cosa es, Dios es un Dios liberal que puede hacer de todo, ¿no? Eso sería ser extremista y ir de un lado a otro sin saber en realidad lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿ven? Entonces lo que necesitamos nosotros es tener una vida de balance, ¿sí? Porque una vida balanceada va a honrar a Dios. Eclesiastés 7, 16 y 18. Dice así: no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Versículo 17 dice: no hay que pasarse de malo, ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Amén. Pero la clave de todo esto está en el versículo 18. Dice: lo mejor es agarrar bien esto, sin soltar de la mano aquello. El que honra a Dios saldrá bien de todas las cosas. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si nosotros honramos a Dios y si hacemos lo que Él nos manda, vamos a tener una dirección correcta, ¿sí? Ahora, ¿qué sería para nosotros hacer lo correcto, hacer lo que Dios manda, ¿sí? Vamos a leer nuestro versículo de cabecera. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Los escribas, los fariseos eran hombres de Dios, hombres que conocían la ley, hombres estructurados en su forma de ser, en su forma de vivir, ¿sí? Conocían muy bien la palabra de Dios, ¿sí? Porque de hecho los escribas eran personas que estaban constantemente escribiendo la palabra de Dios y vivían de eso, ¿sí? Vivían escribiendo. Entonces ellos conocían muy bien lo que estaban haciendo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Ellos diezmaban hasta lo más mínimo, hasta lo más pequeño, ¿sí? Que estaba bien, dice Jesús. Pero escúchame, te estás olvidando de algo mucho más importante. Te estás olvidando de la misericordia, te estás olvidando de la justicia, te estás olvidando de la fe. Amén. ¿Y cómo estamos nosotros con cada una de estas áreas en nuestra vida? ¿Somos justos en nuestra casa? ¿Hacemos y damos el ejemplo para que los demás puedan hacerlo? ¿Oramos en nuestra casa sin tener vergüenza? ¿Sí? Oramos en voz alta, sin tener vergüenza, sin importar lo que nos digan las demás personas. Primera de Timoteo 2:8 dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Una de las cosas que estamos trabajando, ¿sí?, en el discipulado de hombres es que los hombres se levanten a orar, ¿sí? Sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, amén. ¿Por qué? Porque esto honra a Dios, amén. Nuestra oración en voz alta, en nuestra casa, delante de nuestros hijos, delante de nuestra familia, ¿sí?, honra a Dios, amén. Sobre todo este versículo está marcando que el hombre es el que tiene que levantarse y orar, amén. Levantar, venir y traer la presencia de Dios en el hogar, en la casa, amén. Dios pide, ¿sí?, todo esto a cada uno de nosotros. Y si no lo va a hacer el hombre, alguien lo tiene que hacer, porque la presencia de Dios es necesaria que esté en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, amén. Si no lo hace el esposo, lo va a tener que hacer la esposa, porque es necesario establecer la presencia de Dios en nuestra casa, amén. Para ser justos, primero debemos empezar por nosotros mismos, amén. Tenemos que empezar a mostrar lo que es la justicia para con los demás, para que los demás empiecen a ver nuestra justicia y entonces nos hagan caso, amén. Ahora, la misericordia, la gran pregunta es: ¿somos eficaces perdonadores?
Porque la palabra de Dios nos muestra que Dios nos perdona, tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Nos da nuevas oportunidades, pero la realidad es que nosotros podemos hacer lo mismo. Damos nuevas oportunidades a aquellas personas que nos fallan, aunque sea por lo menos a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestro cónyuge, ¿no? Porque muchas veces nos fallan, muchas veces erran, ¿sí? Y tenemos esos problemas en nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos de fácil perdón? Decimos, bueno, te voy a dar otra oportunidad, o nos guardamos todo y nos terminamos amargando. La fe, ¿sí? Una de las cosas que marca Jesús es no olvidarnos sobre la fe, creer en Dios, ¿sí? A pesar de no ver los resultados. También esta mañana yo hablaba de la fe de Abraham, como él, sin ver que él no tenía su hijo, sin saber a dónde iba a ser dirigido, sin no tener muchos recursos, él tomó todo. Cuando Dios le habló y le dijo a Abraham, yo quiero que te levantes y que vayas y que camines. Y Abraham le dijo, pero ¿para dónde voy, Señor? Vos levantate y andate. ¿Sí? Él tomó sus cosas y se fue, amén. Pero él tenía una relación directa con Dios. Dios le hablaba directamente a él, amén. Una de las cosas que nosotros vemos es que Abraham no tenía la palabra de Dios, él no conocía la Biblia. Por eso Dios se le presentó en persona y le hablaba directamente a él, amén. Ahora, nosotros podemos creer que Él va a hacer algo increíble en nuestra vida, va a hacer cosas sobrenaturales en nuestra familia, en nuestro entorno. Podemos creer con una fe certera de que Él lo va a hacer, de que lo imposible será posible en nuestra vida. Ahora, vamos a tener siempre beneficios cuando hablamos de balance en nuestra vida, amén. ¿Por qué? Porque vamos a salir beneficiados, amén. Un camino recto nos va a hacer ver la realidad de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Vamos a saber diferenciar correctamente qué es apartarse a la izquierda y a la derecha. Ahora, como segundo punto, te quiero hablar sobre ser extremista, ¿sí? Un desbalance, un me voy para acá o me voy para allá, ¿sí? Pedro, una de las cosas que él le decía a Jesús, Jesús, yo no me voy a separar de ti. Aunque te pase lo que te pase, yo siempre voy a estar contigo, yo no voy a fallar, yo voy a hasta ir hasta el último de la tierra contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que esta noche me vas a negar 3 veces. Él decía, no, aunque todos te nieguen, yo voy a seguir a tu lado, yo no voy a fallarte, yo voy a ser fiel, el más fiel de todos, ¿no? ¿Qué pasó esa noche cuando vinieron a atrapar a Jesús? Pedro, ¿qué hace? Saca su navaja, le corta la oreja a un hombre, haciéndose él. Viste que yo cumplo lo que digo, ¿no? Pero, ¿qué pasó después? Se llevan a Jesús, ¿sí? Y él lo siguió por atrás. Y una de las cosas que vemos después es que la gente le decía, sí, vos estabas con él. ¿Qué pasaba si él decía, sí, yo estaba con Jesús? Iba a terminar en la misma condición, iba a terminar preso, ¿sí? Pero él, claro, le dio miedo y empezó a decir, no, yo no tengo nada que ver. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que él incluso hasta insultó para que le crean que él no estaba con Jesús. Amén. Habló malas palabras, como quien diría, ¿sí? Hablando en argentino. Pero solamente para que no voy a terminar con él. Pero él hacía un par de horas antes le había dicho a Jesús, Jesús, yo nunca te voy a dejar, aunque todos te dejen, yo voy a seguir contigo. Pero él estaba fallando en su palabra, ¿sí? Él estaba siendo demasiado extremista diciendo, aunque todos ellos te fallen, yo voy a seguir contigo. Y cuando vino la situación a su vida, lo único que pudo hacer es llorar amargamente. Amén. Muchas personas no toman conciencia de que Dios les dio un cerebro para que lo usen. Amén. Deuteronomios 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Te quiero contar una historia. Franco Luis Ferrada Román, de 20 años, trató de quitarse la vida en el zoológico de Santiago de Chile. Los funcionarios tuvieron que sacrificar a 2 felinos, o sea, leones, para impedir que lo mataran. Él intentó suicidarse, ¿sí? Estando inspirado en el episodio de la Biblia en el que el profeta Daniel es lanzado a los leones, pero no sufrió ningún ataque. Según él, Mercurio, es un diario de Chile, ¿sí?
En una nota suicida que portaba aferrada, se identificaba como un profeta, anunciaba que el apocalipsis había llegado y que Dios lo protegería. Además, había firmado la nota como Jesús. ¿Ven? Una persona que dijo: Jesús me habló, Jesús vino y me dijo que yo me tengo que tirar a los leones para demostrarle al mundo que yo tengo verdad, que yo tengo razón de lo que estoy diciendo y que Dios me va a salvar de los leones y ahí la gente va a creer, ¿no? O sea, un tipo bastante tocadito, ¿no? Ni un problema este muchacho. Pero una de las cosas que vemos es que era un extremista, ¿sí? Donde fue al extremo diciendo: no, Dios me va a salvar de esta situación, ¿no? Imagínate vos una situación muy típica donde nosotros podríamos tener, no sé, un fajo de billetes de 1.000 o de dólares, lo que vos quieras, y te vas caminando a las 12 de la noche en medio de la villa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ven? Si alguna vez estuviste en una villa, sabés que no es una muy buena decisión, ¿ven? No vas a ir diciendo: Dios me va a cuidar y vas a andar con todo ese dinero, ¿ven? Pero este hombre tomó esa decisión, ¿sí? ¿Y cuál fue el problema? Que muchas personas empezaron a odiar a Dios por culpa de que un tipo se le ocurrió un día ir a los leones y lanzarse a sí mismo. Lamentablemente estos felinos fueron asesinados por culpa de que este hombre se le ocurrió hacerse el gran profeta, ¿sí? Personas son dañadas cuando hay personas extremistas, ¿sí? Personas que no tienen coherencia en lo que hacen, ¿sí? Otra clase de personas es las que tapan la vagancia con la religión, ¿sí? Personas que no quieren hacer nada y dicen: bueno, le echamos la culpa a Dios o al diablo, ¿sí? A cualquiera de los dos, todos tienen la culpa menos yo, ¿sí? Y muchas veces el diablo va a querer que vos tomes decisiones erradas, decisiones equivocadas, ¿sí? Y va a venir a tu vida y te va a hablar en tu mente, ¿sí? Pero vos tenés que tener cuidado con todo esto, ¿sí? Mateo 4:6 dice: y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto fue la tentación de Satanás, ¿amén? La tentación de Satanás a Cristo Jesús. Qué atrevimiento el mismísimo enemigo de venir y hablarle a nuestro Señor y decirle: échate en tierra, ¿no? Lo llevó a un pináculo muy alto y le dijo: tírate, Dios te va a salvar. Si querés leer esto en tu casa, Salmos 91, 11 y 12, lo podés leer donde Dios dice esto, ¿no? Pero claro, el diablo sabía la Biblia, conocía la palabra de Dios, conocía todo lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Y qué le dice a Jesús? Lo tienta diciéndole: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, Dios te tiene que salvar, Dios te tiene que ayudar, Dios tiene que hacer algo, ¿no? Pero Jesús sabiamente le dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué fue esta respuesta de nuestro Señor? Porque Él conocía la palabra de Dios, conocía a Dios, ¿amén? Conocía quién era Dios. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos tomemos la decisión de aferrarnos a su palabra, de empezar a leerla, de empezar a conocer quién es Dios, de lo que Él puede hacer y de lo que nosotros somos llamados a hacer. Amén. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que ir a correr y Él es quien va a dar la victoria. Amén. Pero nosotros tenemos que salir adelante. Amén. El diablo tienta a Jesús en esto, ¿sí? Y una pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué no lo hará? No lo va a hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cada una de las escrituras es por algo. Dios puso esta historia por algo, ¿sí? Entonces nos tenemos que sentir identificados con todo lo que Dios, con lo que Jesús vivió. Juan 16:1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Amén? Nosotros tenemos que saber identificar cuáles son las piedras de tropiezo, como esa piedrita que te decía que me agarró el carrito y lo tiró para el costado, ¿no? ¿Cuáles son esas piedras que te van a querer tirar para un lado o que te van a querer tirar para el otro lado? ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas donde nosotros necesitamos nivelarnos en nuestra vida? Necesitamos tener un balance correcto de una relación viva con nuestro Dios y a su vez no ser unos exagerados o unos extremistas donde nos terminamos tirando al vacío o en una jaula de leones. Amén.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que podemos tomar por impulso. Y la pregunta es, ¿está Dios en tus decisiones? ¿O son decisiones según tus emociones? Ahora, hay personas, ¿sí?, que son extremistas liberales y extremistas estructurados, ¿sí? El extremista liberal dice, me tomo una cervecita, me fumo algo, ¿sí?, hago lo que quiero, total, Dios me perdona todo, ¿sí? Dios murió en la cruz para que Él me perdone todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con su vida? Y esto lo vas a ver, ¿sí? Su vida va empeorando día tras día por causa del pecado. ¿Amén? Yo tenía un amigo de mi infancia, ¿sí?, de la secundaria, donde terminé mis estudios. Este joven, criado en el Evangelio, ¿sí?, él al principio parecía que, bueno, sí que hacía las cosas correctas, pero a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iba pasando los años, nosotros lo veíamos tomar, lo veíamos fumar y decíamos, pero este chico no va a la iglesia, ¿no? Porque lo primero que haces es preguntarte eso, pero este chico no va a la iglesia. Claro, él hacía una cosa, una vida afuera de la iglesia, y él decía, no, Dios me perdona, Dios es como Él aguanta todo. Pero ¿qué pasó? Cuando él siguió creciendo, conoció a una chica, se casó en el Evangelio, ¿amén? Se casó por el registro civil, hizo las cosas en esa parte correctas. Pasando el tiempo, tuvo un hijo y al 3, 4, 5 años se termina divorciando. ¿Por qué? Porque él seguía saliendo de noche, seguía viniendo borracho a la casa, ¿sí? Digamos que se suponía que era cristiano, ¿sí? Como cristianos no hacemos eso, ¿amén? Por las dudas lo aclaro. Y este joven hacía estas cosas, ¿sí? A lo cual la mujer, obviamente, dijo, no te aguanto más, no soporto más vivir así, y se terminan divorciando. ¿Ven? Y esto es lo que provoca el pecado en nuestra vida, ¿sí? Nos termina arruinando, y por eso Dios está diciéndonos, tened cuidado con estas cosas. ¿Ven? Ahora, hay otro extremista, que es el estructurado, ¿sí? Que si no celebras las fiestas judías, sos un hijo del diablo, ¿no? O que empiezan a juzgar a personas nuevas, ¿sí? Como por ejemplo pasaba hoy, que nos estaba contando nuestro pastor, donde llegó un chico nuevo con piercings, ¿sí? Donde, obviamente, ¿no?, una persona nueva que viene a ver qué pasa con Dios, ¿sí? Obviamente no sabe que los piercings por ahí no son muy cristianos, que digamos, ¿no? ¿Y qué pasó? No es que el pastor agarró y le bajó la caña diciéndole, hijo del diablo, ¿cómo te vas a tener un piercing? ¿No? Porque en realidad no es esa. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, ¿amén? Entonces, este chico solo tomó la decisión con el transcurso del tiempo ir cambiando y hoy se está discipulando para ser pastor, ¿amén? Esto es increíble, es el amor de Dios por las almas, ¿amén? Marcos 9, 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor te fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. ¿Quiénes son estos pequeñitos? Son las personas nuevas que empiezan a conocer del Evangelio. ¿Amén? Cuando nosotros empezamos a conocer del Evangelio, no sabemos absolutamente nada, no sabemos lo que Dios puede hacer, no tenemos el conocimiento, entonces tenemos que entender que necesitamos ser misericordiosos como Dios lo fue con cada uno de nosotros, con ese amor y esa paciencia que nos tuvo a cada uno de nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser como Él. Amén. Ahora, otra clase de personas es el que lo puede todo solo, ¿sí? Otra persona extremista es, yo lo puedo todo solo, yo no necesito de Dios, yo no necesito del hombre, yo no necesito de nadie. ¿Por qué? Porque Dios a mí me dio 2 brazos, 2 piernas, una mente, un cerebro y yo voy a salir solo adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que los hay, amén. Eclesiastés 4, 9, 10 dice, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Ven? Hay hombres, sí, que se creen el macho alfa lomo plateado, que todo lo pueden, que todo lo hacen solos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces
surgen problemas en la vida, ¿sí? Surgen dificultades en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando estamos en esa situación? Muchas personas que tal vez dicen ser tus amigos se apartan, muchas personas que te ven así ni siquiera te llaman, ¿sí? Y necesitas de alguien que te apoye, de alguien que te ayude, pero ahí está Dios, amén. Si nosotros no nos aferramos a Dios y a su fortaleza y a quien nos cuida, nos guarda y nos levanta, si nosotros no nos animamos a creer en Él, vamos a terminar depresivos, ¿sí? Vamos a terminar como la vida de Sansón, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía él? Decía, yo me voy a vengar, yo voy a hacer esto. Claro, porque él tenía fuerza, él creía que él todo lo podía, que todo él iba a hacer todo solo, ¿sí? Siempre él andaba solo y lo hacía solo. Y Sansón, ¿cómo terminó? Solo, amén. Y cuando vos tenés una vida solitaria, estamos hablando de una vida ser espiritual, con cero oración, con cero lectura, con cero congregación, pero 100% carnal, amén. Ese es el problema y el último que vamos a hablar en esta noche. Pero vamos a hablar sobre un balance correcto en nuestra vida, ¿sí? Creer quien todo lo creó, ¿sí? Así que vamos a creer en nuestro Dios. Si de algo estamos seguros, es que podemos confiar en quien creó e hizo absolutamente todo en este mundo, ¿sí? Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, amén. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? No importa si dejaste la Biblia después, pero seguro que este versículo lo leíste, ¿sí? Y Dios te muestra en el principio cómo su poder, ¿sí? Cómo su magnificencia creó todo lo que nosotros hoy conocemos, amén. Absolutamente todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Él no va a poder ayudarte en tu situación? ¿Por qué Él no va a poder aconsejarte en tu situación? Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? No tenemos que dudar de esto, no tenemos que pensar de que Dios no puede con tu problema, de que Dios no puede con tu situación. Dios lo puede hacer, ¿amén? Pero muchas veces el problema es que nosotros como seres humanos creémonos tan fuertes, nos creemos tan superiores, que no dejamos que Dios se involucre en nuestra vida de la manera correcta, ¿amén? Isaías 40:13-15 dice, ¿quién ha corregido al Señor? ¿O quién le ha dado instrucciones? ¿Quién le dio consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Para él las naciones son como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los países del mar valen lo que un grano de arena. Job 41:11 dice así, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Amén. Absolutamente todo lo que hay debajo del cielo fue creado por Dios. Amén. Entonces tenemos que empezar a creer que Él puede darnos una fortaleza, que Él puede restaurar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra relación con Él, que Él tiene el poder para eso. Y necesitamos fortalecernos en la fe, de creer que Él puede ser capaz de querer hacer algo con nosotros. Amén. Tenemos que tener la fe de que Él nos va a dar la victoria. Amén. Pero cada uno de nosotros debemos ir a la batalla. Amén. Una vida de victoria, ¿en qué relación? Una relación matrimonial, ¿sí? Con nuestra pareja, en nuestro cónyuge, ¿sí? Con los hijos, ¿cómo poderlos tener en sujeción? Enseñarles de la manera correcta a amar a Dios, amén. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que amen a Dios, amén. Si nosotros lo amamos, le vamos a poder instruir estas cosas, amén. Poder tener finanzas estables, amén, que puedan seguir para ayudar al reino de Dios también, amén. Una vida de victoria, amén, te va a hacer mover. Romanos 8:31 dice, que pues diremos de esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Tenemos que creer que Dios quiere hacer algo con nuestra vida, ¿sí?
Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Ahora, ¿cómo estamos nosotros pidiéndole a Dios? ¿Estamos pidiendo de la manera correcta? Si estamos pidiendo un trabajo, ¿estamos pidiendo solamente y no vamos a buscarlo? ¿O estamos pidiendo y confiando que Él va a poner personas justas delante de nuestra vida? Que Él va a estar moviendo situaciones y abriendo puertas laborales delante de nosotros. ¿Amén? ¿Estamos creyendo que Él está haciendo eso? ¿O estamos durmiendo hasta tarde y haciendo nada? ¿Podemos pedirle a Dios que se involucre en medio de nuestra vida de la manera correcta? ¿Estamos teniendo una relación viva y eficaz con Él? ¿Oramos día a día? ¿Leemos nuestra Biblia y lo conocemos más profundamente a Él? Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y de esa manera vamos a poder tener una vida de victoria. Amén. Esta tarde te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida y de tu alma? Te invito a que levantes tu mano en esta noche. Amén. Dios bendiga tu mano. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.